Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes, a quienes se conectan el día de hoy, otro día miércoles, a mitad de la semana, tenemos otro estudio del libro de Proverbios. Un abrazo para cada uno de ustedes, de donde se estén conectando, desde la pega, desde la casa, en familia, solos, con mascotas, sin mascotas, desmastocados. Como sea, un abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Proverbios, un libro tremendo. Y antes sí de empezar, recordarles a ustedes que son de Mahaneim Iquique, que recuerden enviar sus videos al WhatsApp. Allí los chiquillos los van a poner en los comentarios para que esta semana estemos listos. El plazo es hasta este viernes. Así que traten de enviarlo antes para no estar con todo encima, ¿ya? Un abrazo a cada uno de ustedes. Eh, también eh, nosotros recordarles que, bueno, estamos estudiando el libro de Proverbios, un libro tremendo. Es un libro que en realidad fue escrito en su mayoría por Salomón y tal como su nombre lo indica, son proverbios, son dichos sabios. eh, y es increíble que el tema central del libro de Proverbios lo muestra el capítulo 1, que es la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es bien interesante ese punto porque nos muestra que la sabiduría va directamente ligada con reconocer a Dios, reverenciar a Dios, considerarlo. No se puede ser sabio sin considerar a Dios. Y es bien interesante porque el día de hoy nosotros vamos a tener un estudio especial que se llama, y ahí ustedes pueden ver el título, La creación y la sabiduría de Dios. Eh, y vamos a poder considerar cómo Dios puede mostrarnos su sabiduría o parte de ella en medio de la creación, ¿ya? Así que si esta es la primera vez que tú estás escuchando algo así, bienvenido. Vas a tener que ponerte cómodo, tomarte harto café para escucharme, pero en realidad Dios es un Dios de orden, es un Dios que no juega con el azar, por lo tanto Él puso en tu corazón también el deseo de poder escuchar. Así que oremos para empezar este estudio. Padre, te damos las gracias por este día, gracias porque podemos eh, juntarnos de esta forma a estudiar tu palabra. Gracias Señor porque eh, a lo largo del libro de Proverbios hemos estado aprendiendo acerca de tu sabiduría, Señor. Que en realidad, Padre amado, sabemos que la consumación de ella es en tu Hijo Jesucristo y nosotros podemos considerarnos muy, pero muy afortunados y muy bendecidos de poder leer las palabras de nuestro Señor el día de hoy. Te rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Y Padre también, te pido por todos aquellos que se están conectando y que están atravesando diferentes momentos, diferentes situaciones. Quizás situaciones de desempleo, de enfermedad, de peleas en medio de la familia, de caos, de angustia, de depresión. Te quiero pedir primeramente por aquellos que son tus hijos y que están pasando por momentos así de forma personal en sus mentes, en los que ya les está costando incluso hasta orar, Señor. Te ruego por mis hermanos, por aquellos que se están conectando y que al final, de alguna u otra forma, es la obediencia a tu palabra la que los sostiene, Señor. Es tu Espíritu Santo soplando a sus corazones. Padre, pero también te quiero pedir por aquellos que no te conocen y que se están conectando, para que ellos puedan conocerte, Señor. Se sabe mucho del mundo, se sabe incluso mucho de la enfermedad, pero muy poco de ti, Señor. Y te ruego que tú te puedas revelar a sus vidas. Te damos las gracias por este tiempo, en tu nombre. Amén. Ya, entonces vamos al libro de Proverbios. Hoy día vamos a estudiar solamente dos versículos, el versículo 19 y el versículo 20 del capítulo 3. Así que si tienes tu Biblia, porfa, acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo del 19 al 20. Proverbios capítulo 3, versículo del 19 al 20. Nosotros la vez pasada
habíamos estado estudiando con respecto a la sabiduría de Dios, pero específicamente hablamos de algunas bendiciones que se obtienen por considerar la sabiduría de Dios. El día de hoy vamos a ver cómo la sabiduría de Dios se puede ver estampada en la creación. Miren lo que dice el versículo 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Mira qué espectacular descripción de lo que es la creación. De nuevo, 19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Maravilloso. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Aquí Salomón está, en cierto sentido, llevándonos a considerar la creación, a considerar el universo. Observamos la creación y vemos sabiduría. Observamos incluso también principios que permiten la vida, principios científicos que permiten la existencia de la vida. Por ejemplo, algunos hablan de un principio antrópico. Hay muchos autores, entre ellos Frank Tipler, que habla de un principio antrópico, es decir, en palabras sencillas, es decir, que pareciera ser que está todo hecho para la existencia de la vida humana. Hay algunos que están a favor de esto, otros que están en contra, pero muchos científicos llegan al punto de que existe un principio antrópico, de que pareciera ser que las cosas están puestas para poder mantenernos existiendo a nosotros. También otros llegan a hablar incluso de un diseño inteligente, de que se puede observar claramente un diseño, se puede observar un diseño intencional. Cuando hablamos de un diseño hablamos de intencionalidad. Cuando hablamos de caos no podemos hablar de una intencionalidad. El diseño involucra intencionalidad. Ahora, como Dios es el creador de todo esto, intencionalmente en el diseño de la creación nos dejó su huella para que podamos darnos cuenta de su existencia. Incluso también otros hablan de lo que es la irreductibilidad de la vida. El día de hoy que está tan de moda hablar de los virus, y se sabe por conocimiento general que un virus no tiene vida. El virus no es un agente biótico, a diferencia de las bacterias. Y cuando hablamos de la célula, tenemos que hablar incluso de los componentes más pequeños de la célula, aquellos organelos intracelulares. Y de ellos podemos hablar de uno en específico, de la famosa mitocondria. Entonces algunos han dicho, bueno, pasar de la mitocondria, porque partimos de la célula, vamos a organelos, y ya bajar de la mitocondria hacia otra cosa ya es prácticamente, algunos científicos dicen que esto es imposible, entre ellos Michael Behe, que es imposible porque ya no podríamos llegar de la vida a otra vida, sino que pasaríamos ya a la no vida. Entonces es muy tremendo esto porque muchos científicos de diferentes ramas pueden concordar con que hay ciertos principios en el universo, desde lo micro a lo macro, que nos pueden decir en cierto sentido de que esto puede haber venido de la creación. Ahora, algunos toman estas observaciones e interpretan y dicen Dios existe, otros toman estas observaciones y lo que hacen es, por otro lado, crear nuevas teorías que prácticamente propongan la existencia de todo esto, pero sin necesariamente la existencia de Dios. Entonces Salomón no está buscando demostrar la existencia de Dios. Lo que él está diciendo es que en las características del universo nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. Y si hay sabiduría, hay intencionalidad. Si hay una intencionalidad y un diseño, entonces Dios. Pero en ningún momento le está pretendiendo demostrarnos su existencia. De hecho, la misma Biblia parte diciéndonos que Dios existe. En Génesis capítulo 1, versículo 1. No se trata de demostrar la existencia de Dios. Por lo tanto,
la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces hay algunos que niegan la existencia y otros sí la reconocen? La Biblia en el libro de Salmos dice que aquellos que dicen que Dios no existe son necios. ¿Y por qué lo dice de una manera tan dura? Por lo siguiente, porque hay tal evidencia de la existencia de Dios y además consideremos que no solamente la Biblia habla de lo material, sino que también habla de todo lo que es inmaterial, de la existencia, por ejemplo, del espíritu, del alma. Entonces, es bien importante este punto, que Salomón nos dice que en la creación nosotros podemos ver la sabiduría de Dios. De hecho, eh, Mahatma Gandhi, les voy a leer esto, mira lo que dijo. La tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero no la codicia de cada uno de nosotros. Entonces, claro, Gandhi, si bien no podemos nosotros decir que era un cristiano y que creía necesariamente en la existencia de Dios y que él había tenido su encuentro con Cristo, pero sí podía dar una observación que es bien importante, porque la Biblia esto es algo que ya lo dice. Podemos nosotros hablar de la existencia de lo material y del universo, pero no podemos explicar con ello la maldad del hombre, la maldad inherente del ser humano. Entonces es muy interesante este punto porque si existe entonces la maldad, que claramente como nosotros los cristianos la aceptamos, existe el pecado, entonces dentro de ese pecado está el hecho de negar a Dios. Negar a Dios sería un pecado. Negar la existencia de Dios sería un pecado. Porque tú estarías negando desde donde se desprende la sabiduría del universo. Entonces es bien interesante este punto y me encanta porque si bien podemos decir, oh, veo el universo y veo la sabiduría de Dios, pero también entonces si existe el mal, por lo tanto tiene que existir una sabiduría que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con el ser, no solamente con la materia, sino que también con aquello que nos mueve a utilizar la materia. De hecho, es bien interesante este punto, porque todos estos científicos y gente generalmente se enfocan más en la materia, pero también nosotros podemos ver la belleza de la creación, así como Salomón dice, miren, vuelvo a leerlo, Jehová con sabiduría fundó la tierra, o sea, podemos ver la belleza de la sabiduría de Dios en medio de la creación, pero dentro de la creación también están aquellos atributos que no tienen que ver con la materia. Por ejemplo, el diseño de Dios para preservar la familia. La manera en cómo Dios estableció que tenía que funcionar la familia. Eso es bello, porque nosotros podemos ver que cuando el diseño de Dios se lleva a cabo, y no solamente se lleva el diseño, sino que se lleva considerando la sabiduría de Dios, que es reverenciando a Dios, que es tomando en cuenta, que es teniendo reverencia de Dios y hablando también de una eh, vida con una relación personal con Jesús, podemos nosotros ver la belleza de la creación de Dios en la familia, en las relaciones humanas. Incluso podemos ver cómo en los 10 mandamientos podemos ver que una tabla de ellos hablaban de el amor al prójimo. A Jesucristo cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento y Jesús hace ese resumen y les indica que amar a Dios y amarás al prójimo. Entonces es interesante que las leyes que nos muestran el no robar, el no matar y todas estas leyes que tienen que ver con el prójimo, cuando son puestas en práctica, preservan al prójimo. Por lo tanto, se preservan las relaciones humanas. Parte del diseño de Dios. Incluso la habilidad que tenemos los seres humanos de aprender también es parte de la creación de Dios. El hecho de que podamos aprender y analizar el universo, que podamos estudiar, es algo que nos muestra la sabiduría de Dios. O incluso la misma habilidad de crear. La Biblia nos muestra que Dios es el creador y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, como Dios es creador, nosotros podemos
en cierto sentido, trabajar creando también. No como Dios que crea desde la nada. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.1. Bara, la palabra en hebreo que habla de la creación de la nada. A diferencia de lo que hacemos los humanos, que no creamos de la nada. Tenemos que crear desde algo, desde lo que existe. Pero cuando nosotros creamos algo, componemos una canción, hacemos algo con nuestras manos, un mueble, lo que sea, nosotros nos damos cuenta de cómo el haber hecho eso nos puede, en cierto sentido, llenar. Alguna gente dice, oh, esto me llena el alma. Entonces vemos que dentro de la creación de Dios estaba el hecho de que el ser humano pudiera crear de lo que él había creado. Parte de la belleza de la creación de Dios. De hecho, Aristóteles habla respecto de esto y lo dice de la siguiente manera: todo hombre por naturaleza apetece saber. Ahora, es bien importante este punto porque también Aristóteles no podemos decir que era alguien que tenía una relación personal con Jesucristo, pero podíamos nosotros decir que su observación ya estaba totalmente implícita en la Biblia, porque el solo hecho de que nosotros seamos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos tener acceso al conocimiento. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Pero esta palabra verbo, que tiene que ver con el logos, nos está hablando también de lo que tiene que ver con la existencia de la idea de la palabra antes de lo físico. Y es bien importante este punto, porque tiene que ver con esto. Dios, cuando creó a Adán, no se sorprendió de ver a Adán y dijo, oh, lo que hice. Dios ya tenía en su plan crear a Adán. Entonces, la existencia de Adán estaba antes en el corazón de Dios. Y eso es tremendo. Porque nosotros, a ser creados a la imagen y semejanza de Dios, fíjate que antes de crear algo, lo concebimos en nuestra imaginación. Lo diseñamos en nuestra mente. Entonces todo esto que estamos viendo se resume a la sabiduría de Dios impregnada en la creación, la belleza de Dios. Hay cierta estética cuando yo observo la creación de Dios. Y no solamente la creación macro y micro, sino que también hablo de aquellas cosas que no tienen que ver con la materia. Y uno se maravilla. Ahora, citando incluso un texto universitario de la Universidad Simón Bolívar, quiero contarles que, bueno, que aquí este autor dice hace la siguiente observación. El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por interconexiones a un nivel amplio y global, en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son todos recíprocamente interdependientes. Tremenda observación, pero ahora viene el punto del por qué hay aquellos que viendo esta misma observación niegan a Dios y aquellos que viendo esta observación conciben la existencia de Dios. Y la diferencia es espiritual, y no solamente con aquellos que niegan y con aquellos que aceptan, sino que también con aquellos que aceptan la existencia de Dios y aquellos que aceptan la existencia de Dios. Y aunque tú creas en este momento que estoy haciendo una repetición absurda, no es así. Déjame explicarte. Antes de yo ser cristiano, yo llegué a un punto, nunca llegué a ser ateo, pero sí llegué al punto de ser deísta. Desde pequeño se me formó en la religión católica, pero al observar ciertas cosas que pasaron en mi vida, me llevaron a interpretar que si bien Dios existe, pero Él en realidad no interviene. Él está lejos, Él está mirando desde otro lado, mientras nosotros estamos acá. E incluso, y esta era la observación que yo había sacado, Él nos creó con el propósito de que utilicemos la selección natural. De que, ¿por qué? Porque como su deseo fue crear, entonces lo que Él quería era una creación que llegara a la perfección.
Obviamente yo no tomaba en cuenta el relato de la creación ni nada, pero yo decía, bueno, la selección natural es la forma en la que Dios va a preservar su creación. Por lo tanto, los débiles deben morir. Y cuando abracé esa filosofía, no solamente me abría el hecho de que había personas que deberían desaparecer del mundo, que era lo que yo pensaba en esa época, sino que también me llené de un odio porque me daba cuenta, en cierto sentido, que ya no se podía hablar incluso de injusticias, porque todo era selección natural. Entonces, es bien interesante ese punto. Fíjate, yo era alguien que no negaba a Dios, y me pasaba a mí cuando yo estaba en el colegio, eh, que escuchaba compañeros cristianos que se defendían frente a algunos profesores ateos o compañeros que también eran ateos, y yo simpatizaba con los cristianos, pero me pasaba que al escuchar sus argumentos los encontraba demasiado infantiles, no me gustaban porque hablaban solamente del amor, de que sentían amor, pero eso a mí me causaba choque, pero a pesar de eso no me llegaba no me llevaba a mí al hecho de abrazar la filosofía de aquellos que rechazaban la existencia de Dios. Y aunque yo aceptaba la existencia de Dios, yo puedo decirle en este momento que no me podía considerar alguien espiritualmente vivo. Por eso no se trata solamente de aceptar la existencia de Dios. Porque mirando el universo, quizás muchos llegan al punto de que consideran la existencia de Dios, pero no consideran el hecho de que Dios los ama. Y esa es una gran diferencia. Por eso, eh, ¿cómo se llama? Podemos ver que claramente Dios se revela en la naturaleza, pero Dios quiere ir más allá de esa revelación. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, claramente, dentro del diseño de Dios estaba el hecho de que el ser humano pudiera darse cuenta de que Él existía. Y esta revelación, este universo, si bien el universo puede ser una autorrevelación de Dios de forma general, pero aquí viene el punto. Dios no revela su amor al yo observar la naturaleza, al yo observar el universo. Entonces, el universo revela a Dios, pero no revela su amor. Y aquí está el punto. Jesús es la revelación del amor de Dios. Y ahí está la gran diferencia entre aquellos que aceptan la existencia de Dios y aquellos que aceptan la existencia de Dios y saben que Dios los ama. Es diferente. Dios existe. Varios concordamos en eso. Ahora, Dios existe y nos ama. Solo aquellos que estudiamos la Biblia llegamos a esa convicción. Y ¿sabes qué? De hecho te puedo decir que el día de hoy hay gente que acepta la existencia de Dios, pero que ataca tremendamente a aquellos que estudian la Biblia. De hecho, nos llaman fanáticos. Nos dicen esos fanáticos y algunos incluso llegan al punto de decirnos fundamentalistas. Pero ¿saben qué es lo interesante de todo esto? Es que por eso los cristianos no solamente hablamos de la existencia de Dios, sino de que vamos más allá. Dios existe y nos ama. Y es interesante, esto solamente lo podemos observar al estudiar la Biblia. Entonces, y acá viene el punto, si hay una sabiduría que podemos observar en la creación, bueno, como Dios se reveló de forma especial a través de Jesús, entonces hay una sabiduría que solamente la podemos obtener al conocer a Jesús. Y ahí está el punto. Y ahí está la gran diferencia. Y hay una cosa bien interesante, que el día de hoy hay mucha gente que se rinde a la sabiduría de la creación. Tengo muchos amigos que ellos se rinden a la sabiduría de la creación.
Porque claramente, siendo honestos, se dan cuenta de que hay una cierta sabiduría, pero llegan a adorar a la naturaleza, no llegan a considerar a Dios, sino que a la naturaleza en sí misma. Y hay un gran problema con esto, porque eh, se puede conocer la sabiduría que puede emanar el universo, pero no se llega a conocer la sabiduría, por ejemplo, para vivir. ¿Quién nos enseña a vivir? ¿Quién nos enseña a amar? ¿Quién nos enseña a relacionarnos? Porque cuando el día de hoy en nuestro mundo occidental se habla mucho del amor, de la paz, de la no discriminación, todas esas cosas, déjenme decirles, que emanan de la Biblia. Emanan de la Biblia misma. Sin la Biblia no hay motivos por el cual hacer esto. Y alguien podría decir, pero esto es una adaptación, los seres se adaptaron y fijaron el hecho de que era mejor respetarse y tolerarse para preservar la especie. Pero tú observas cómo está el día de hoy la sociedad. Tú observas el día de hoy cómo, aunque haya una pandemia, puede haber odio, pueden haber divisiones. Y si en realidad la idea de no atacarnos y no dividirnos es algo que es obvio porque es la idea de preservarnos, bueno, entonces ¿por qué el día de hoy, en medio de una pandemia, vemos las cosas que están ocurriendo? Vemos que hay una odiosidad entre grupos. ¿Por qué? Si la idea es sobrevivir. Entonces, nos damos cuenta que si bien podemos llegar a la sabiduría que podemos ver de la creación, que nos muestra que Dios existe, pero no vamos a llegar a la sabiduría que solamente podemos obtener al conocer a Jesucristo, porque esa sabiduría es la que puede traer la verdadera paz. Paz. Tristemente el día de hoy muchos cristianos, muchos que dicen ser cristianos, si tú les das diferentes alternativas de cuál es la solución para el día de hoy, para los problemas del día de hoy, muchos de ellos tristemente no serían capaces de decir que una vida en rendición a Jesús, una relación personal con Jesús es la solución. Muchos ven más soluciones políticas, soluciones científicas, soluciones hasta pacifistas, pero no llegan al punto de decir que es una vida rendida a Jesús. Porque este es el punto, una vida rendida a Jesús significa entonces que los pecados con los que todos luchamos, también los rindo a Jesús y los someto al poder de su palabra y de su Espíritu Santo. Toma una sociedad, habla de Dios, pero que nadie tenga una relación con Jesús y vas a tener una sociedad religiosa que se va a perseguir por lo que creen. Se van a matar por lo que creen, por las diferencias en lo que creen. Toma una sociedad, pon a Dios y enseña del amor de Jesucristo y vas a tener una sociedad que se va a poder preservar. Entonces, teniendo tanto conocimiento tecnológico, teniendo tanto conocimiento científico, el ser humano se está autodestruyendo. Y es solamente por desconocer a Jesús. Y ahí viene el punto, cuando me rindo entonces, porque acá viene el punto, muchos se rinden a la sabiduría que emana la naturaleza, pero no se rinden al autor de la naturaleza. Entonces cuando yo me rindo al autor de la naturaleza, cuando me rindo al autor de la sabiduría, entonces estaré en armonía con la sabiduría de la creación y la sabiduría para vivir. Muchos se conforman solamente con la sabiduría que se obtiene al sacarla de la naturaleza. Pero Dios quiere más que eso. Dios quiere que tú puedas conocerle de forma personal y que puedas disfrutar de la sabiduría de vivir y disfrutar al autor de la sabiduría. Porque por eso en Salmo, el escritor de Salmos dice que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Esa convicción
de Dios y de su existencia no la vas a obtener mirando la naturaleza. Porque esta naturaleza se está cayendo a pedazos. Porque la vida humana se está cayendo a pedazos. De hecho, mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6. Dice, mas, ¿quién será capaz de edificarle casa? Aquí hablando acerca de Dios. Siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Y allí está explícita la idea de que Dios no es parte del universo, en un sentido de que Dios depende del universo. Si ni siquiera los cielos de los cielos pueden contenerlo. Entonces, aquí hay algo que me encanta. Porque Dios no es una parte del universo. Por eso, cuando yo llego a ese punto, yo puedo decir, wow, Dios es superior al universo. Pero ahora viene otra cosa. La Biblia nos dice, en el Evangelio, nos muestra que Dios se hizo hombre. Y que vino en la forma de Jesucristo. Dios se hizo hombre. La encarnación. Ese es el milagro de la encarnación. El Dios que no puede ser contenido por el universo se hizo hombre. Ahora, como es un milagro, y esto es importante, por definición, los milagros no los podemos entender. Entonces, de hecho, hace años atrás escribí una canción que en parte de su coro dice, estás allá y estás en mí. No entiendo todo eso, solo puedo alabar. ¿Sabes qué? Es bien importante el punto de que consideremos que Dios nos muestra, por lo tanto, su amor al haberse hecho hombre. Y apela a que podamos conocer su amor, no a que podamos entenderlo. Por eso esta es una relación de amor y no una relación meramente intelectual, porque intelectualmente no vamos a llegar a disfrutar a Dios en su magnificencia. Podemos asombrarnos, pero solo puedo disfrutar a Dios cuando de lo que yo pienso que es intelectual debo considerar ahora que es presencial. Dios quiere habitar en nuestras vidas y Él puede. No lo entiendo, pero lo acepto. Y es lo que nos muestra el Evangelio, que es lo que Él hizo. Después mira, volvamos allá a Proverbios. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Qué tremendo afirmó los cielos con inteligencia. Su sabiduría puede verse, por ejemplo, en la matemática que describen o que expresan los astros, los cuerpos planetarios, girando de forma elíptica. El día de hoy muchos matemáticos, y no solamente el día de hoy, o sea, estamos hablando ya de la época de Kepler, sabemos que hay una matemática que nos muestra cómo esto va girando. Y, y si yo sé que el planeta está acá, yo puedo hacer una estimación matemática y decir, en cierto tiempo va a estar acá. ¿Por qué? Porque está describiendo esa ecuación que me permite decir y predecir incluso eso. No es un milagro, sino de que el movimiento es repetitivo. Porque Dios estableció un diseño. Qué increíble. Dios es sabio en lo micro y en lo macro. Imagínate cuando hablamos de una célula, cuando hablamos del átomo. Partamos del átomo y de las partículas subatómicas. Estoy hablando ya a nivel meramente físico. Después cuando llego a hablar de moléculas y reacciones, estoy hablando ya de química. Pero después cuando me pego el salto a la biología, quedo ahí y digo, wow. Tú lees los libros de biología y te vas a encontrar ese salto abismante que se pasa de la no vida a la vida. Entonces vemos sabiduría en lo micro, pero también cuando observo el cielo, la galaxia, en lo macro. De hecho, y este es el tema, hay expresiones matemáticas, por ejemplo, como la ley de la gravitación universal,
que establece que hay un número, una constante, necesito las dos masas de los cuerpos que se relacionan entre sí y además el cociente de ese producto con el cociente con la distancia al cuadrado de esos cuerpos. Una ecuación matemática, simple, pero tiene un número, una constante. Una constante es un número. Lo interesante de todo esto es que a medida que va pasando el tiempo, los científicos tienen que ir ajustando ciertos valores de ciertas constantes, porque pareciera ser que el número no era tan así, era por azar. Pero este es el tema. Se van haciendo ajustes porque va aumentando el conocimiento. Pero la verdad está implícita allí. La verdad está impregnada allí. El hecho es que ellos tienen que aumentar el conocimiento para poder llegar a algo más cercano. Ahora, ningún científico que realmente sepa ciencia te va a decir, ya lo sé. Te va a decir, necesito investigar. La vida del científico tiene que ver con investigación. ¿Hasta cuándo? Hasta que muere. Pero hay un tema. Qué triste que una persona pueda pasar toda su vida investigando cosas, pero no investigando acerca del amor de Dios. La investigación puede estimular tu cerebro, pero nunca va a llenar tu corazón. Y Dios quiere llenar tu corazón. No solo que estimules tu cerebro. Hay muchos cristianos que el día de hoy prefieren que sus mentes sean estimuladas, pero no que sus corazones estén afirmados en la palabra de Dios. Dios desea llenar tu corazón. Ahora, el gran problema del día de hoy, del hombre moderno, es que ha llegado a una cierta cantidad de conocimiento científico tremendo. Incluso el día de hoy hablamos de la automatización y la inteligencia artificial. O sea, ya estamos llegando a cuestiones tremendas. Cuando se habló de la robótica, domótica, ya estamos hablando de la automatización. Es decir, que en algún momento la tecnología va a tomar tal, pero tal participación en nuestra vida cotidiana porque va a saber leer nuestros patrones y nuestras conductas. O sea, una cuestión tremenda. Y nos podemos maravillar de eso. E incluso hasta tener cierto miedo. Pero hay un tema. Aún así, el hombre moderno no ha podido traer paz a su hogar. ¿Cuántos hombres y mujeres con tal conocimiento no son capaces de tener hogares en armonía? De tener hogares cimentados en el amor. Es triste, no es un motivo para el que nosotros podamos jactarnos, no, es triste. El día de hoy, fíjate el día de hoy los requisitos para poder ser ministro o para ser presidente, ¿cuáles son? ¿Quién te los dice? Y gana uno y hay una oposición que está ahí diciendo cosas. Y gana otro y hay una oposición diciendo cosas. Y nunca hay un reconocimiento real por lo que se está haciendo y todo un caos. Entonces es bien importante que nosotros consideremos que si bien el conocimiento ha ido aumentando, pero ahí viene la gran pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor iba a estar pero apagado. Mucho conocimiento, poco amor. Vemos construcciones y robots y cosas fantásticas. Familias destruidas. ¿Significa que por aumentar el conocimiento destruye la familia? No necesariamente. El problema acá es no tener a Dios. El hombre moderno ha desplazado a Dios. Maravillándose por el conocimiento, se ha sentido un semidios, sin necesidad de que alguien le enseñe a vivir. Se ha propuesto en idolatrar el conocimiento. Entonces, es lo triste del hombre moderno. El fracaso del hombre moderno es rechazar a Dios, reemplazar a Dios por el conocimiento. Y eso se llama idolatría. Idolatría. Por eso acá Salomón mira la palabra que utiliza en el versículo 20 de Proverbios capítulo 3. Dice, con su ciencia, con su conocimiento, con su inteligencia, los abismos fueron divididos. Es increíble esto.
Mira, acompáñame a Génesis, capítulo 21, versículo 33. Génesis 21, 33. Génesis capítulo 21, versículo 33 dice: Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces, Dios es eterno y sabemos que la ciencia nos dice que el universo no lo es. En un tiempo se creyó y era muchas veces utilizado la idea de que el universo era eterno solamente para desconocer a Dios. Cuando se llegó a la idea de un Big Bang y un origen, algunos científicos dijeron esa idea no me gusta porque es demasiado creacionista, habla de un inicio, hasta que se tuvo que reconocer un Big Bang. Después se quiso hablar de un estado inflacionario para decir que prácticamente esto se inflaba, se desinflaba, se inflaba, se desinflaba. Entonces, en realidad el universo es eterno porque esto siempre va ocurriendo, pero es una explicación que ni siquiera llega a ser científica, es más teórica. Teórica propuesta por científicos, pero puedo decir que no hay una demostración empírica, no hay una evidencia. Y ahora voy al punto de esto. Ya, Dios es eterno, el universo no. Entonces, si yo me dedico a estudiar el universo, lo único que voy a obtener de allí, o no lo único, pero una de las conclusiones que voy a tener de allí es que esto se va a acabar y yo me voy a acabar y punto. Por eso necesito estudiar a Dios. Porque cuando yo considero a Dios y su eternidad, entonces considero que mi existencia no termina. Fui creado para eternidad, dice en el libro de El Cantar de los Cantares, creo que era. Dios creó algo, y acá viene la gran pregunta, ¿Dios creó algo que se destruiría? O sea, ¿Dios quiso crear algo como esto? Eso quería crear Dios. Dios no pudo crear algo perfecto. Por eso necesito la revelación de su palabra. Porque en la palabra nosotros podemos ver que este universo que nosotros podemos admirarnos es solamente, podríamos decir que es una sombra del original. Es una referencia del original. Lo que nosotros estamos viendo es un universo que experimentó el pecado. El origen, el inicio del pecado marcó ese diseño original de Dios y lo que podemos ver el día de hoy es producto de eso. Aún así, el ser humano se pregunta y se dice, ¿por qué morimos? Si pareciera ser que está todo de una forma increíble, eh, funciona de una forma increíble. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que haber muerte? La Biblia te lleva a el pecado, a la existencia del pecado, y con ello se explica la existencia de la muerte. El diseño original existió. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo, dice en la Escritura, que lo que hace es eh, eh, redarguirnos de pecado. El Espíritu Santo. Pero además, ese Espíritu Santo también habla a nuestras conciencias. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que pareciera ser que esto debería haber sido distinto. En el sentido de que sí, esto es maravilloso, pero ¿por qué? ¿Por qué se termina? ¿Por qué hay caos? ¿Por qué hay desorden? Incluso hay filósofos que hablan de lo que se llama el argumento ontológico. De hecho, se le atribuye a Anselmo de Canterbury, que es muy conocido como San Anselmo. Y esta idea de que como yo puedo concebir la existencia de algo superior, entonces necesariamente tiene que existir Dios. Es un argumento racional. Claramente lo que estoy diciendo no es la manera en la que nosotros creemos los cristianos, pero sí hay personas que han llegado a ciertas conclusiones teorizando y hablando, y la Biblia nos habla, pero nos revela de forma clara a Dios. El ser humano buscando las maneras de escapar termina siempre yendo al punto de que Dios existe. Y cuando llega a ese punto, a veces tiene que encontrar alguna explicación alternativa. Eh, Mira, acompáñame a Hechos, y acá vemos a Pablo hablando en cierto sentido de algunas de las cosas que hemos conversado ahora, en Hechos capítulo 17, versículos del 23 al 28. Hechos 17, 23 al 28. Pablo hablando en medio de lo que es la cuna de la filosofía en el mundo griego. En Hechos 17, al 23 al 28, mira lo que parte de su discurso, mira lo que dice. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también
un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida, Él da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Y así hay muchos palpando. Pero cuando ya pareciera ser que están tocando lo que pareciera ser Dios revelándose a sus vidas, se escapan. Y dice el 27 de nuevo: para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, ya claramente ahí no hay espacio para el deísmo. Dios está cerca. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Entonces, tremendo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo del 4 al 6. Hebreos capítulo 11, versículo del 4 al 6. Mira lo que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Crees en Dios? Bien, Dios está, tal como nos dice ahí el versículo 6, pero además es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios es cercano y además es justo. Y si es justo, entonces está en contacto con nuestras vidas. Y no podría ser justo si es que Él no nos advirtiera, y Dios nos advierte a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Nos advierte. Dios no nos ha dejado huérfanos. Ahora, aquellos que son hijos de Dios son adoptados por Dios. Y Dios sigue llamando a aquellos que se mantienen palpando. ¿Sabes qué? En palabras simples, cuando dice cuando vemos todo esto, Dios nos dio la existencia y la facultad de que lo podamos conocer. Fíjate eso. Dios nos dio inteligencia, pero además también nos dio la facultad de que podamos conocerle. Él se revela. Es de Él la obra. Toda la gloria es de Él. Y Él nos dejó el hecho de que nosotros le podamos conocer. Y no solamente el hecho de que le podamos conocer, sino que Él claramente se dio a conocer. Cuando nosotros vemos en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se conformó con hacer un mundo que lo contemplara, sino que Dios, amando al mundo, teniendo en su corazón la existencia de este mundo caído, entregó a su único Hijo. Y dice, para que todo aquel que en Él crea. O sea, la condición, creer. Pero el hecho es para que no se pierda. O sea, no te conformes con solamente aceptar la existencia de Dios. Cree para que no te pierdas. Cree considerando a Dios. Cree rindiendo tu vida a Dios.
Señor, no me quiero perder. Señor, no quiero perderme de ti. No quiero vivir esta vida pensando que llega hasta un fin, siendo que hay una eternidad. Y esta eternidad la quiero vivir contigo, Señor. Mas tenga vida eterna, dice allí. El deseo de Dios es que no te conformes y que no nos conformemos con estimular nuestras mentes, sino que podamos, nuestro ser entero pueda ser movido hacia la eternidad. Y el hecho de que Jesucristo haya venido a este mundo es la evidencia de que Dios nos ama. Porque el infierno lo merecemos por lo que hemos hecho y por las cosas que hacemos. Pero Él nos ama. Él nos ama tremendamente. Y para terminar, mira, Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habló, sí, pero habló a través de su Hijo en estos últimos, en los posteriores días, dice allí, a quien constituyó heredero de todo. Todo se resume a Jesús. A Jesús. Todo se resume a Jesús. Y ¿sabes qué? Tienes que tener la certeza de que cuando vemos la historia del hijo pródigo, de la oveja perdida, vemos todas esas historias en el Nuevo Testamento, estamos viendo la historia que Dios está retratando de cada uno de nosotros. Dios vino a esta tierra a buscar lo que se había perdido, a salvar lo que estaba perdido. Y ese somos tú y yo. Y podemos maravillarnos de la creación, bien, pero mejor, más que solamente maravillarnos de la creación, rindámonos al Creador, aquel que no solamente quiere que nos estimulemos intelectualmente, sino que quiere llenar nuestros corazones y darnos el propósito de nuestra existencia. Y ahora la gran pregunta, ¿hay propósito en medio de una pandemia? Sí. Conoce a Dios y vas a conocer el propósito que tiene Dios para tu vida en estos tiempos difíciles. No te lo puedo decir yo en este momento, el propósito específico de tu vida, pero sí te puedo decir que Dios tiene un plan en tu vida, en mi vida, y Dios quiere hacer algo contigo. Conoce a Dios, entrégate a Dios, pídele perdón por tus pecados. Y nosotros los que somos cristianos, no olvidemos que adoramos y servimos a un Dios tremendo. Y que si bien este virus está retando al conocimiento humano y destruyendo vidas, tenemos que reconocer que nuestro Dios es superior a ese virus. Y si ese virus existe, es parte del propósito de Dios. No lo entiendo, pero yo sé que Dios es bueno. Y sé que toda vida que se ha entregado a las manos de Dios no se pierde. No se pierde. Algunos, a través de esta pandemia, van a conocer a Dios y por lo tanto van a llegar a la verdadera vida, que es la vida eterna, y otros vamos a tener que seguir o van a tener que seguir luchando en este mundo para poder ser sal y luz en un mundo de oscuridad. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo
nos habla de tal forma que aunque analicemos cosas que tienen que ver con tu creación, algo dentro de nosotros, de aquellos que somos tus hijos, se mueve en alabanza hacia ti, Señor. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu magnificencia, por tu sabiduría. Y te quiero pedir en especial por aquellos que están escuchando que no te conocen, Señor. Porque sé, Señor, que te estás revelando a sus vidas, tal como lo hiciste conmigo y con otros más, Señor. Eres capaz de revelarte en tiempos de crisis. Y Señor, tú estando en esta tierra no evadiste la crisis, pasaste entre medio de ella y venciste. Esa es la esperanza que nos da, Señor. Te subiste a una barca y te pusiste a dormir en medio de una tormenta, Señor. Y sabías de esa tormenta, pero también sabías que ibas a pasar de esa tormenta, Señor. Padre, nos postramos delante de ti reconociendo nuestra pequeñez y tu grandeza. Y te ruego por aquellos que no te conocen, para que puedan tener una relación personal contigo, para que sus corazones en estos momentos puedan conocerte y puedan darse cuenta de la verdadera vida que hay contigo, Señor. Te damos las gracias por este tiempo y porque nos amas, Señor. En tu nombre, amén. Si te gustaría saber un poco más de Dios o participar o aprender, porque en esto que hay que ir creciendo en Cristo, en la palabra. Esto es un proceso. Te animo a que participes en los estudios de nuevos creyentes que se hacen los días, siempre se me olvida el día y lo confundo entre el lunes y el martes, pero es los días martes. Así que, si te animas, escríbenos en inbox o en comentarios y puedes participar de los estudios de nuevos creyentes. Abierto para todos los que quieran. Y recuerden, los de Mahanaim y Quique, en mandar su video, porfa, hasta el viernes. Un abrazo para todos ustedes, los amo. Gracias por sintonizarnos, gracias por apoyarnos, por orar por nosotros. Para nosotros es una cosa tremenda. Tuvimos un tiempo de oración muy bueno el día lunes. Buenísimo el tiempo de oración que tuvimos. Si eres de Mahanaim y Quique, participa en la oración. Te animo a que participe en la oración con nosotros. Hay gente que participa en la oración no necesariamente orando, se conectan y escuchan. Así que participa, ¿ya? Te dejo esa invitación. Un abrazo para todos ustedes y nos estamos encontrando el día domingo a las 10:30 de la mañana estudiando el libro de Segunda de Corintios. Bye bye, cuídense y chao.